Un oficial me llamó niña y me ordenó ir a la parte trasera de la sala, sin saber que lo que yo buscaba no era un asiento, sino la verdad que destruiría su caso y su carrera. El aire en el juzgado era espeso, una mezcla rancia de papel viejo, ansiedad y el desinfectante barato que usaban para limpiar los suelos de linóleo. Me aferraba a la carpeta de cuero que tenía en el regazo, mis nudillos blancos por la presión. Dentro de esa carpeta estaba el futuro de mi hermano, Leo. Cada fibra de mi ser vibraba con una energía nerviosa, una corriente eléctrica de miedo y determinación. Llevaba mi mejor traje, una pieza de color azul marino que había ahorrado durante meses para comprar. Quería parecer profesional, inquebrantable, pero por dentro era un manojo de nervios. Tenía 24 años y sentía como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. Un oficial de policía, corpulento, con una cara rojiza y una expresión de perpetuo aburrimiento, se paseaba cerca de la primera fila de bancos, donde yo estaba sentada. Era el área designada para los abogados que esperaban sus casos. Me había mirado de reojo varias veces, y finalmente su curiosidad o su prejuicio ganaron la batalla. Se detuvo justo frente a mí, bloqueando mi vista del estrado del juez vacío. ¿Se te perdió algo, niña?, preguntó su voz con un tono condescendiente que me erizó la piel. No me miraba a los ojos, sino que su vista recorría mi traje, mi peinado de trenzas cuidadosamente recogidas, como si estuviera evaluando un objeto fuera de lugar. Tragué saliva, forzando mi voz a sonar tranquila y firme. «Estoy esperando que llamen un caso, oficial». Él soltó una risita ahogada, un sonido desagradable que resonó en el silencio tenso de la sala. «Ah, ya veo. Eres la novia, o la hermana, supongo», dijo, haciendo un gesto vago con la cabeza. «Siempre vienen a hacer un show, tratando de intimidar al jurado con sus miradas. No funciona, que lo sepas». Sentí una oleada de ira caliente subir por mi pecho. «Respira, Amara. No dejes que te provoque. No aquí, no ahora». Leo me necesitaba serena. «Estoy aquí por mi cliente», respondí, mi voz más cortante de lo que pretendía. El oficial, cuyo nombre en la placa leía Miller, levantó una ceja. La diversión en su rostro se transformó en una mueca de desdén. «¿Tu cliente?», repitió, casi escupiendo las palabras. «¿Qué eres?». «Su consejera espiritual». «Mira, esta área es para los abogados, ¿entiendes? El público se sienta allá atrás». Señaló con su pulgar grueso hacia las filas de bancos de madera al fondo de la sala, donde varias familias esperaban con rostros sombríos. «Estoy exactamente donde necesito estar, oficial», dije, manteniendo mi mirada fija en el estrado del juez, negándome a dejar que su intimidación me afectara. Podía sentir sus ojos taladrándome. Sabía lo que veía. Una chica negra, joven, en un lugar donde él creía que no pertenecía. Para él yo era una anomalía, una molestia. Miller se inclinó un poco, bajando la voz a un falso susurro conspirador. «Escucha, no sé qué película te has montado en la cabeza, pero esto es un tribunal de verdad, no un episodio de televisión. Si causas problemas, te sacaré de aquí tan rápido que no sabrás que te golpeó. Ahora sé una buena chica, y vete a la parte de atrás antes de que el juez llegue y te metas en un lío». Cada palabra era una pequeña aguja, un recordatorio de todas las veces que me habían subestimado. Me habían descartado por mi apariencia, por mi edad, por mi color de piel. Recordé a mis profesores en la Facultad de Derecho que me miraban con sorpresa cuando obtenía las mejores notas. Recordé a los socios de los bufetes que me ofrecían puestos de asistente legal cuando mis compañeros blancos con peores calificaciones recibían ofertas para ser asociados. Había luchado contra esa corriente toda mi vida, y no iba a dejar que este policía arrogante me hundiera. «Agradezco su preocupación por mi bienestar, oficial», dije con una dulzura venenosa. «Pero le aseguro que estoy muy familiarizada con el protocolo del tribunal». Él resopló enderezándose. Su rostro estaba rojo de frustración. Claramente,
No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, especialmente por alguien como yo. Como quieras, pero no digas que no te lo advertí. Se alejó unos pasos, pero se quedó cerca, observándome, como un halcón esperando que el ratón cometiera un error. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Revisé mis notas por enésima vez, aunque me las sabía de memoria. El caso de Leo era una farsa. Un arresto por conducta sospechosa en su propio vecindario, que se convirtió en resistirse al arresto cuando preguntó por qué lo detenían. El oficial que lo arrestó fue Miller. Por supuesto que lo fue. Él era el testigo estrella de la fiscalía. Y ahora estaba aquí tratando de intimidar a la abogada de la defensa sin siquiera saberlo. La ironía era casi dolorosa. De repente, la puerta lateral se abrió y una funcionaria entró. «Todos de pie», anunció con voz monótona. El sonido de pies arrastrándose y bancos de madera crujiendo llenó la sala mientras todos nos levantábamos. El juez, un hombre mayor de cabello blanco y rostro severo, caminó hacia su asiento elevado y se sentó. El mazo golpeó la madera una vez, un sonido seco y definitivo. «Se reanuda la sesión», dijo el juez. Miró unos papeles. «Siguiente caso en el expediente. Número 734. El Estado contra Leo Carter». Mi estómago dio un vuelco. Este era el momento. Miller me lanzó una última mirada de suficiencia, una sonrisa torcida jugando en sus labios. «Bueno, se acabó el recreo, cariño», susurró, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. «Es hora de que los adultos trabajen. Ve a buscar un buen asiento en la parte de atrás para ver el espectáculo». Sentí como todas las miradas en la sala se volvían hacia la mesa de la fiscalía y luego hacia la mesa vacía de la defensa. El fiscal, un hombre de mediana edad, con un traje mal ajustado, ya estaba de pie. El juez miró hacia la mesa de la defensa, esperando. El silencio se hizo pesado, expectante. La sonrisa de Miller se hizo más ancha, disfrutando de mi aparente parálisis. Tomé una respiración profunda, dejando que el aire llenara mis pulmones y calmara el temblor de mis manos. Ignoré la cara engreída de Miller, ignoré el murmullo que comenzaba a extenderse por la galería. Alicé la chaqueta de mi traje, agarré mi carpeta con firmeza y me puse de pie. Y con cada gramo de convicción que poseía, di un paso firme, no hacia la galería pública, sino directamente hacia la mesa de la defensa. El sonido de mis tacones contra el linóleo fue el único ruido en la sala. Cada paso resonaba como un martillazo, un anuncio de mi llegada. Pude sentir docenas de ojos fijos en mí, una mezcla de confusión, curiosidad y, en el caso del fiscal, una leve irritación. Pero la única mirada que me importaba era la del oficial Miller. Su sonrisa de suficiencia se había congelado en su rostro, derritiéndose lentamente en una máscara de incredulidad. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora estaban desorbitados, siguiendo mi avance como si estuviera viendo a un fantasma. La mandíbula se le aflojó un poco, su cara rojiza perdiendo color hasta adquirir un tono pálido y enfermizo. Llegué a la mesa de la defensa, coloqué mi carpeta con un suave y deliberado clac sobre la madera pulida y giré para encarar al juez. No miré a Miller. No le daría esa satisfacción. Por el rabillo del ojo lo vi dar un paso vacilante hacia atrás, como si mi mera presencia en ese lugar fuera un golpe físico. El juez se ajustó las gafas en la nariz, sus ojos grises y agudos examinándome de arriba abajo. No había hostilidad en su mirada, solo una cautela profesional. «¿Consejera?», preguntó su voz profunda resonando en el silencio. «¿Está usted aquí por el caso del Estado contra Carter?». «Sí, señoría», respondí, mi voz clara y sin un ápice de temblor. Proyecté toda la confianza que no sentía del todo, un truco que había perfeccionado en incontables simulacros de juicio en la facultad. Amar a Carter, en representación del acusado, el señor Leo Carter. Un murmullo recorrió la galería. El fiscal, el señor Davenport, soltó un suspiro audible, como si mi existencia fuera un inconveniente personal para él.
El juez me siguió escrutando por un momento más y luego se dirigió a su secretario. «Verifique las credenciales de la señorita Carter». El secretario tecleó rápidamente en su ordenador. Yo me mantuve erguida, con la barbilla en alto, esperando. Sabía que todo estaba en orden. Me había graduado con los máximos honores a los 22 años, pasando el examen del colegio de abogados en mi primer intento a los 23. Había estado construyendo mi propio pequeño bufete durante el último año, especializándome en casos de defensa civil y mala conducta policial. Era joven, sí, pero estaba más que cualificada. «Las credenciales son válidas, señoría», anunció el secretario. «Amara Carter, miembro del Colegio de Abogados del Estado». «En regla». El juez asintió lentamente, su expresión ahora indescifrable. «Muy bien, consejera Carter, tome asiento». Se giró hacia el alguacil. «Traigan al acusado». Fue entonces cuando finalmente me permití mirar al oficial Miller. Nuestra mirada se cruzó por una fracción de segundo. La conmoción en su rostro había sido reemplazada por una ira mal disimulada. Su boca se torció en una mueca fea. Me estaba subestimando de nuevo, pero de una manera diferente. Ya no era una niña perdida. Ahora era una enemiga. Y eso era exactamente lo que quería. La puerta lateral se abrió de nuevo y 2 alguaciles escoltaron a mi hermano a la sala. Leo parecía más joven que sus 19 años, con los hombros encorvados y la mirada perdida en el suelo. Llevaba el mono naranja de la prisión que le quedaba demasiado grande. Mi corazón se encogió al verlo así, pero cuando levantó la vista y me vio de pie junto a la mesa de la defensa, una chispa de esperanza iluminó sus ojos asustados. Le di una pequeña y tranquilizadora inclinación de cabeza. «Estoy aquí. Te sacaré de esto». Se sentó en la silla a mi lado y le puse una mano en el hombro, un gesto tanto para él como para mí. «Señor Carter», comenzó el juez, «¿entiende los cargos que se le imputan?» Leo tragó saliva. Su voz era un susurro ronco. «Sí, señoría». «¿Cómo se declara?» Puse mi mano sobre la suya por un instante antes de ponerme de pie. «En nombre de mi cliente, nos declaramos no culpables, señoría». «Anotado», dijo el juez. Se volvió hacia el fiscal. «Señor Davenport, ¿declaración de apertura?» Davenport se levantó, se ajustó el traje y comenzó su discurso. Pintó a Leo como un delincuente merodeando por un buen vecindario, un problema esperando a suceder. Describió al oficial Miller como un veterano condecorado, un pilar de la comunidad que simplemente hacía su trabajo, manteniendo las calles seguras. Dijo que Leo se había vuelto beligerante y violento, que no dejó al oficial Miller más opción que usar la fuerza necesaria para someterlo. Era una obra de ficción, una narrativa pulida diseñada para jugar con los prejuicios del jurado, si es que llegábamos a tener uno. Escuché en silencio, tomando notas, sintiendo la rabia hervir a fuego lento justo debajo de mi piel controlada. Cuando Davenport terminó y se sentó, el juez me miró. «Consejera Carter, ¿su turno?» Todos los ojos se volvieron hacia mí de nuevo. Esperaban una defensa apasionada, una súplica emocional. Esperaban que argumentara sobre la juventud de mi hermano, sobre su buen carácter. Esperaban que siguiera el guión. Pero yo no había llegado hasta aquí siguiendo el guión de nadie. Me puse de pie lentamente. «Señoría, la defensa renuncia a su declaración de apertura en este momento». Una ola de sorpresa recorrió la sala. El juez levantó una ceja. Davenport pareció desconcertado. Renunciar a la declaración de apertura era una táctica inusual, a menudo arriesgada. En su lugar, continué, mi voz resonando con una calma gélida. Nos gustaría proceder directamente y llamar a nuestro primer testigo al estrado. El juez pareció intrigado. Se inclinó hacia adelante. «Muy bien, consejera. Es su derecho. ¿A quién llama la defensa?» Miré directamente a través de la sala, más allá del fiscal, y fijé mis ojos en el hombre que había intentado humillarme apenas unos minutos antes. El hombre cuya arrogancia y prejuicio habían puesto a mi hermano en una jaula.
El hombre que creía que yo no era más que una niña fuera de su lugar. Levanté la voz, clara y desafiante, para que todos en el juzgado pudieran oírme. La defensa llama al estrado al oficial Brian Miller. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala del tribunal. Fue un silencio tan profundo y repentino que casi se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes del techo. El fiscal, Davenport, se quedó boquiabierto, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Se suponía que Miller era su testigo estrella, el fundamento de su caso. Llamarlo como primer testigo de la defensa, antes incluso de que la fiscalía hubiera presentado su caso, era una maniobra tan audaz y poco ortodoxa que bordeaba la locura o la genialidad. El oficial Miller pareció petrificado por un segundo. La sangre abandonó su rostro una vez más, dejando su piel con un tono ceroso y pálido. Sus ojos se clavaron en los míos, una mezcla de pánico y furia, hirviendo justo debajo de la superficie. Por primera vez, desde que lo había visto, parecía genuinamente desequilibrado, sacado de su zona de confort. El juez frunció el ceño. Sus pobladas cejas blancas se juntaron. ¿Está segura de eso, consejera Carter? El oficial Miller es el testigo principal de la fiscalía. Normalmente, estoy segura, señoría. Lo interrumpí, mi tono respetuoso pero inquebrantable. Creemos que el testimonio del oficial Miller es crucial para establecer los hechos de este caso desde el principio. Sabía que estaba caminando por una cuerda floja legal, pero había pasado noches sin dormir planeando esta estrategia. Era un riesgo calculado. El juez me estudió durante un largo momento, como si intentara descifrar mi juego. Finalmente asintió. Muy bien, oficial Miller, por favor, suba al estrado. Miller se movió como si estuviera caminando a través de melaza. Cada paso hacia el estrado de los testigos parecía requerir un esfuerzo hercúleo. Cuando pasó junto a la mesa de la fiscalía, le lanzó una mirada desesperada a Davenport, quien solo pudo encogerse de hombros, claramente tan desconcertado como él. Se sentó en la silla del testigo, su gran cuerpo pareciendo incómodamente pequeño en el espacio confinado. El secretario le tomó juramento, y sus palabras, «Lo juro por Dios», sonaron huecas y forzadas. Me acerqué al estrado, manteniendo una distancia respetuosa pero dominante. No llevaba más que un bloc de notas legal con algunas notas garabateadas. No las necesitaba. Tenía cada pregunta, cada posible respuesta, cada rama de este interrogatorio mapeada en mi mente. «Oficial Miller», comencé, mi voz tranquila y mesurada. «¿Podría describirnos los eventos de la noche del 14 de mayo, por favor?» Él se aclaró la garganta, su confianza comenzando a regresar ahora que estaba en un terreno familiar, recitando su informe. Estaba patrullando el área de Beacon Heights. Es un área que ha visto un aumento en los robos recientemente. Observé al acusado, el señor Carter, merodeando cerca de una residencia. Su comportamiento era sospechoso. ¿Sospechoso?, repetí, dejando que la palabra flotara en el aire. ¿Puede ser más específico, oficial? ¿Qué hacía exactamente el señor Carter que le pareció tan sospechoso? Miller frunció el ceño. Estaba caminando lentamente, mirando las casas. Llevaba una sudadera con capucha, a pesar de que no hacía frío. Parecía fuera de lugar. ¿Fuera de lugar?, insistí. ¿Sabe usted dónde vive el señor Carter, oficial? No en ese momento, no. Permítame informarle y al tribunal que la residencia del señor Carter está en la calle Elm, a 2 manzanas de donde usted lo detuvo. De hecho, volvía a casa después de su turno en la biblioteca local, donde trabaja a tiempo parcial, y es voluntario enseñando a leer a niños. ¿Sigue pareciendo fuera de lugar? Davenport se levantó de un salto. «Objeción. La consejera está testificando». «Se la deniega», dijo el juez. «La consejera está estableciendo una base. Continúe, señorita Carter». Miré a Miller, cuya cara comenzaba a adquirir ese familiar tono rojizo de nuevo.
Oficial, usted ha mencionado un aumento de los robos en Beacon Heights. ¿Podría decirnos cuántos robos se denunciaron en esa zona en el mes anterior al arresto del señor Carter? Él vaciló. No tengo las cifras exactas conmigo. Permítame refrescarle la memoria, dije, tomando una hoja de mi blog. Según los propios registros de su departamento, que hemos obtenido a través de una solicitud, hubo exactamente un robo denunciado en Beacon Heights en los 30 días anteriores al 14 de mayo. Y el sospechoso descrito en ese único informe era un hombre blanco, de unos 40 años. ¿Es esa su definición de un aumento? Miller apretó la mandíbula. La vigilancia proactiva es clave para la prevención del delito. Ah, la vigilancia proactiva. ¿Es eso lo que estaba haciendo cuando se acercó a mi hermano? Dígame, oficial, ¿qué fue lo primero que le dijo a Leo Carter? Le pedí que se detuviera y me mostrara su identificación. ¿Y qué respondió él? Se puso a la defensiva. Preguntó por qué lo detenía. Una pregunta razonable, ¿no cree? Le dijo por qué lo estaba deteniendo. Le dije que su comportamiento era sospechoso. Así que, porque un joven negro caminaba por su propio vecindario con una sudadera con capucha, usted determinó que era sospechoso, lo detuvo sin una causa probable clara y exigió ver sus papeles. ¿Es eso correcto, oficial? Objeción, gritó Davenport, argumentativo. Sostenido, dijo el juez. Reformule, consejera. Di un paso más cerca. Oficial Miller, en su informe usted afirma que mi cliente se volvió beligerante. ¿Podría describir esa beligerancia? Estaba levantando la voz, se negaba a cooperar. Mi cliente simplemente estaba haciendo preguntas, preguntando por qué estaba siendo detenido. ¿Considera que hacer preguntas es un acto de beligerancia? En esas circunstancias, sí. Ya veo. Oficial, ¿lleva usted una cámara corporal? Un destello de algo que parecía pánico cruzó sus ojos. Sí, todos los oficiales la llevamos. ¿Y estaba su cámara corporal encendida durante su interacción con el señor Carter? El silencio se estiró. Miller miró a Davenport, luego al juez. Se pasó la lengua por los labios secos. Tuvo un mal funcionamiento. La batería se agotó justo antes del encuentro. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Me detuve, dejando que el peso de su respuesta se asentara. Una cámara corporal que falla convenientemente en el momento exacto de un arresto contencioso. Era la excusa más vieja del libro. Me giré lentamente para mirar al jurado, si tuviéramos uno, y luego de vuelta a Miller. Mi voz bajó a un tono casi conversacional, pero con un filo de acero. ¡Qué desafortunado! Un mal funcionamiento del equipo en un momento tan crucial. Eso significa que solo tenemos su palabra contra la de mi hermano sobre lo que realmente sucedió, ¿no es así? Su palabra de que él se resistió al arresto, y no que usted lo empujó contra la pared de un edificio sin provocación. Eso es una mentira, espetó Miller, perdiendo la compostura. ¿Lo es, oficial? Es una pena que no tengamos el video para confirmarlo. Me acerqué un paso más, mi voz bajando aún más, obligándolo a inclinarse para escucharme. Pero hablemos de otro equipo, su radio de la policía. Esa estaba funcionando, ¿verdad? Recibió un despacho justo antes de detener a mi hermano, ¿no es así? Miller me miró fijamente, su rostro una máscara de confusión y creciente aprensión. No tenía idea de a dónde iba con esto. Ni Davenport, ni el juez. Solo yo. Y la verdad que estaba a punto de desenterrar. Un despacho sobre un disturbio doméstico a unas pocas millas de distancia. ¿Le suena? Él asintió lentamente, cauteloso. Sí, lo recuerdo. Bien, porque hemos solicitado las grabaciones de audio de todas las transmisiones de radio de su unidad esa noche. Y encontramos algo muy interesante. Hice una pausa dramática, asegurándome de tener la atención de todos en la sala. Oficial Miller, ¿puede explicarle al tribunal
por qué inmediatamente después de escuchar el despacho sobre el disturbio doméstico, su micrófono abierto captó una conversación que tuvo con su compañero. Su rostro se quedó en blanco. El pánico en sus ojos ahora era inconfundible. Me incliné sobre la barandilla del estrado de los testigos, mi voz apenas un susurro que, sin embargo, parecía gritar en el silencio absoluto de la sala. Una conversación en la que usted se reía y le decía a su compañero: «Olvida eso. Acabo de ver a uno de ellos. Vamos a divertirnos un poco». El impacto de mis palabras fue visible y auditivo. Un jadeo colectivo recorrió la galería pública. El fiscal Davenport se levantó de su silla a medias, con la boca abierta, antes de dejarse caer de nuevo, completamente derrotado. El juez, que hasta ahora había mantenido una expresión de neutralidad impasible, se quitó las gafas y las limpió lentamente con un pañuelo, sus ojos fijos en el rostro descompuesto del oficial Miller. Pero toda mi atención estaba en el hombre en el estrado. El color desapareció de la cara de Miller tan rápidamente que pareció como si alguien hubiera accionado un interruptor. El tono rojizo de su ira fue reemplazado por un blanco ceniciento, el color del miedo, puro y desnudo. Sus manos, que habían estado descansando sobre sus rodillas, se crisparon en puños. Tragó saliva con dificultad, su nuez de Adán subiendo y bajando en su garganta gruesa. Sus ojos saltaban de mí al juez, luego a Davenport, buscando una salida, una negación. Cualquier cosa que pudiera salvarlo del abismo que acababa de abrirse bajo sus pies. Yo no dije eso, balbuceó. Su voz apenas un graznido. Eso es, estás sacado de contexto. Es una fabricación. ¿Una fabricación oficial? Respondí, mi voz fría como el hielo. Di un paso atrás y me dirigí al juez. Señoría, con su permiso, me gustaría presentar como prueba de la defensa el elemento número 1. Una grabación de audio certificada de las transmisiones de radio del Departamento de Policía, Unidad 714, con fecha del 14 de mayo. Tenemos el audio listo para ser reproducido para el tribunal. Saqué una pequeña unidad USB de mi bolsillo y la sostuve en alto. El secretario del tribunal se acercó a tomarla y por el rabillo del ojo vi a Davenport hundir la cara entre sus manos. Él sabía que el juego había terminado. No se objeta a una grabación certificada de las propias fuerzas del orden. Era un jaque mate. No es necesario, consejera, dijo el juez de repente, su voz grave y cargada de una autoridad que no dejaba lugar a discusión. Se puso las gafas de nuevo y miró fijamente a Miller. Su mirada era cortante, llena de un desprecio gélido. Oficial Miller, le recuerdo que está bajo juramento. Miller se retorció en su silla. El sudor brillaba en su frente, pegando mechones de su cabello ralo a su piel. Yo no recuerdo haber dicho eso. ¿No lo recuerda? Presioné, acercándome de nuevo. Permítame ayudarle. ¿No es cierto que uno de ellos es el término despectivo que usted y su compañero utilizan para referirse a los jóvenes afroamericanos? ¿Y no es cierto que divertirse un poco es su eufemismo para acosar e intimidar a ciudadanos inocentes basándose únicamente en el color de su piel? Objeción, gritó Davenport, aunque sonó más como un gemido de desesperación. La consejera está acosando al testigo y haciendo suposiciones infundadas. Denegada, replicó el juez con brusquedad, sin apartar la vista de Miller. El testigo puede responder a la pregunta. Todos los ojos estaban fijos en Miller. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido de un mosquito. Era su momento de la verdad, su oportunidad de aferrarse a la última pizca de su credibilidad destrozada. Pero no le quedaba nada. Su arrogancia se había desmoronado, revelando la fea podredumbre que había debajo. No es así, logró decir, pero su negación fue débil, carente de toda convicción. Entonces, por favor, ilumínenos, oficial, dije, mi voz goteando sarcasmo. Explique al tribunal cuál es el contexto apropiado para decir, acabo de ver a uno de ellos.
Vamos a divertirnos un poco justo antes de arrestar a un joven negro inocente que volvía a casa del trabajo. Estamos todos ansiosos por escuchar su explicación». No hubo explicación. Miller simplemente se sentó allí, derrotado, su mirada perdida en la veta de la madera de la barandilla del estrado. La máscara de policía duro y veterano se había hecho añicos, y todo lo que quedaba era un hombre pequeño y patético ahogándose en su propio prejuicio. Me giré. «No tengo más preguntas para este testigo, señoría». «Oficial Miller, puede bajar», dijo el juez, su tono lleno de desdén. Miller prácticamente huyó del estrado, evitando la mirada de todos, y se desplomó en una silla en la primera fila, un hombre roto. El juez se dirigió entonces al fiscal. «Señor Davenport, ¿desea proceder con su caso?» Davenport se levantó lentamente, como un hombre que envejece 10 años en 10 segundos. Miró sus notas, luego a Leo, luego a mí. Sus hombros se hundieron. «Señoría», comenzó, su voz apenas audible. «A la luz de nueva información, el Estado desea retirar todos los cargos contra el señor Leo Carter». Un suspiro de alivio y alegría reprimida brotó de mi hermano a mi lado. Puse mi mano sobre la suya y la apreté con fuerza, un torrente de emociones recorriéndome. Alivio, orgullo, furia por lo que habíamos tenido que pasar. En la galería escuché los sollozos de mi madre. Habíamos ganado. «Una decisión muy sabia, señor Davenport», dijo el juez. Golpeó su mazo. «Se retiran todos los cargos contra el acusado. Señor Carter, es usted libre de irse». El juez hizo una pausa, y su mirada se posó en mí. Había un nuevo respeto en sus ojos, algo que iba más allá de la mera profesionalidad. «Consejera Carter, un trabajo excepcionalmente bien hecho». Mientras los alguaciles le quitaban las esposas a Leo y él se giraba para abrazarme con fuerza, enterrando su rostro en mi hombro, sentí una sensación de triunfo tan intensa que casi me mareó. Pero no había terminado. Ganar el caso de Leo era solo el primer paso. El hombre que le había hecho esto, el hombre que me había humillado y subestimado, todavía estaba en la sala. Liberé a Leo del abrazo y me giré para mirar a Miller. Él estaba recogiendo sus cosas, tratando de escabullirse sin llamar la atención, pero yo no iba a permitirlo. «Señoría», dije, mi voz resonando en la sala ahora bulliciosa, «con el debido respeto, creo que hay un asunto pendiente». El juez levantó una ceja claramente interesado. «¿A qué se refiere, consejera?» Caminé desde la mesa de la defensa hasta el centro de la sala, colocándome directamente en el camino de Miller, bloqueando su salida. Me miró con odio, pero también con miedo. Sabía que no había terminado con él. «Me refiero al asunto del perjurio, señoría», declaré, mi voz firme y clara. «El oficial Miller ha mentido bajo juramento, no una, sino varias veces durante su testimonio. Ha mentido sobre la causa probable, sobre la conducta de mi cliente, y lo más flagrante, sobre sus propias palabras y motivaciones grabadas. Sus mentiras no solo han intentado encarcelar injustamente a un hombre inocente, sino que son un asalto directo a la integridad de este tribunal y del sistema de justicia que se supone que debe servir». Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra tuviera su peso. El juez se inclinó hacia adelante en su asiento, su rostro una máscara de seria contemplación. «Además», continué subiendo la apuesta, «la grabación que hemos obtenido no solo prueba el perjurio, sino que también establece una clara evidencia de un arresto por motivos raciales y una conspiración para violar los derechos civiles de mi cliente. Esto no es solo un caso de un mal policía, es un síntoma de una enfermedad sistémica». Me giré para mirar directamente a Miller, cuyos ojos estaban desorbitados por el pánico. Y luego le di el golpe de gracia. «Por lo tanto, señoría, en nombre de mi cliente, el señor Leo Carter, y como funcionaria de este tribunal, solicito formalmente que la Fiscalía inicie una investigación criminal inmediata sobre el oficial Brian Miller por perjurio, mala conducta oficial y la violación de los derechos civiles federales. Y además,
Le informo a este tribunal que mi bufete presentará una demanda civil multimillonaria contra el oficial Miller y el departamento de policía de esta ciudad antes del final del día. La bomba que acababa de lanzar detonó en el silencio de la sala. Cada declaración era una carga explosiva diseñada para demoler no solo la carrera de Miller, sino también la falsa pared de impunidad que lo rodeaba a él y a su departamento. El rostro de Miller pasó del blanco ceniciento a un rojo púrpura de furia impotente. Abrió la boca para protestar, para lanzar una injuria, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Estaba atrapado, inmovilizado por la red de sus propias mentiras y mi implacable búsqueda de la verdad. El juez me observó. Su rostro severo no mostraba emoción, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no había visto antes. No era solo la mirada de un juez, era la de un hombre que había sido testigo de una profunda injusticia y ahora veía la oportunidad de rectificarla. Se dirigió a un alguacil. Alguacil, asegúrese de que el oficial Miller no abandone las instalaciones. Puede que el fiscal del distrito tenga algunas preguntas para él. Luego, su mirada se posó en el fiscal Davenport, que parecía haber encogido 3 tallas en su silla. Señor Davenport, espero un informe completo sobre la investigación solicitada por la consejera Carter en mi despacho a primera hora de la mañana. No me decepcione. Davenport solo pudo asentir, el sudor brillando en su labio superior. Sabía que su propia carrera podría estar en juego si intentaba encubrir esto. La grabación de audio era la pistola humeante, y yo la había disparado en medio de un tribunal abierto. No había vuelta atrás. Con eso, el juez golpeó su mazo una última vez, un sonido que pareció sellar el destino de Miller, y abandonó la sala. En el caos que siguió, mientras los reporteros del tribunal que habían olido la sangre se apresuraban a salir para dar la noticia, me abrí paso entre la multitud y volví con mi familia. Mi madre me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento, sus lágrimas de alivio empapando el hombro de mi chaqueta de traje. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de profundas emociones, me puso las manos en los hombros. Me miró a los ojos y asintió. Una simple expresión que lo decía todo. Orgullo, amor, gratitud. Leo todavía estaba temblando. El shock y la adrenalina comenzando a desvanecerse, dejando al descubierto la cruda herida de la experiencia. Amara, no puedo creerlo. Realmente lo hiciste, susurró su voz quebrada. Te dije que lo haría, respondí apretándole la mano. Te dije que te sacaría de aquí. Nadie se mete con mi hermano pequeño. Salimos del juzgado y nos encontramos con un destello de cámaras y un aluvión de preguntas de los periodistas que ya se habían congregado en las escaleras. Por lo general, evitaba los focos, pero en ese momento supe que tenía que hablar. Me paré frente a los micrófonos, con Leo a mi lado y mis padres detrás de mí, un frente unido. Hoy la justicia ha prevalecido, comencé, mi voz resonando con una nueva autoridad. Pero que quede claro, esto no es solo una victoria para Leo Carter. Es una advertencia para aquellos que abusan de su poder y se esconden detrás de una placa. Es una promesa para todas las personas que han sido perfiladas, acosadas e injustamente acusadas. La verdad saldrá a la luz. Lucharemos y ganaremos. En los días y semanas que siguieron, la historia explotó. Se convirtió en noticia nacional. El caso de la abogada prodigio lo llamaron algunos medios. Mi pequeño bufete fue inundado de llamadas. Personas de todo el país, con historias inquietantemente similares a la de Leo, buscaban representación. De repente, ya no era solo una joven abogada que luchaba por su hermano. Me había convertido, sin quererlo, en un símbolo de esperanza para muchos. Fiel a la orden del juez, la oficina del fiscal del distrito abrió una investigación criminal completa sobre Brian Miller. La grabación de audio era irrefutable.
confrontado con cargos de perjurio, violación de derechos civiles y obstrucción a la justicia, Miller no tuvo más remedio que aceptar un acuerdo. Fue despedido del cuerpo de policía con deshonor y sentenciado a prisión. Su compañero, que había estado en el coche patrulla con él, testificó en su contra a cambio de inmunidad y también fue despedido. El efecto dominó que había iniciado en esa sala de tribunal estaba derribando un sistema corrupto, pieza por pieza. Nuestra demanda civil contra la ciudad se resolvió fuera de los tribunales por una suma sustancial. No se trataba del dinero, aunque ciertamente ayudaría a Leo a reconstruir su vida y a financiar la expansión de mi bufete. Se trataba de la admisión de culpabilidad, del reconocimiento por parte de la ciudad de que se había cometido un error terrible. Parte del acuerdo incluyó la implementación obligatoria de nuevas políticas de formación contra los prejuicios raciales y un sistema de auditoría más estricto para las cámaras corporales. Eran pequeños pasos, pero eran pasos en la dirección correcta. Unos meses más tarde, estaba sentada en mi nueva oficina, mucho más grande que la anterior, revisando los expedientes de nuevos casos. La pared detrás de mi escritorio estaba cubierta de recortes de periódicos sobre el caso de Leo. No por vanidad, sino como un recordatorio. Un recordatorio de por qué empecé esto, de lo que estaba en juego. La puerta se abrió y entró Leo. Había vuelto a la universidad, especializándose en ciencias políticas. La experiencia lo había cambiado. El miedo en sus ojos había sido reemplazado por una determinación feroz. Llevaba una pila de libros. ¿Lista para almorzar, abogada Estrella?, preguntó con una sonrisa que ahora llegaba a sus ojos. Sonreí. Siempre tengo tiempo para mi cliente favorito. Mientras caminábamos hacia un pequeño restaurante cercano, vi a un oficial de policía en la acera. Por un instante, vi a Leo tensarse, un eco fantasmal del trauma. Pero luego se enderezó, levantó la barbilla y me miró. Yo le devolví la mirada, asintiendo. Ya no éramos víctimas del miedo. Éramos supervivientes, éramos luchadores. Ese día en el tribunal entré como una joven abogada nerviosa tratando de salvar a su hermano. Salí como una fuerza a tener en cuenta. El oficial Miller me había mirado y había visto a una niña negra fuera de lugar. Había intentado menospreciarme, humillarme y sacarme de su camino. Pero lo que no sabía era que al hacerlo no me había intimidado. Solo había encendido el fuego. Me había dado el arma más poderosa de todas, la subestimación. Y al final, no fue solo él quien aprendió la lección. Fue toda una ciudad. Aprendieron que nunca, jamás se debe juzgar a un abogado por su portada.